La Razón Plus presenta. El día después de las inscripciones de las candidatas y candidatos, no solamente a la presidencia y vicepresidencia, sino a los cargos de senadores, diputados, representantes supraestatales. Ya conocemos los rostros de quienes este próximo 17 de agosto nos pedirán el voto, la confianza para que en los próximos 5 años conduzcan esta nave llamada Bolivia, en medio de la incertidumbre por amenazas que tienen la mirada puesta sobre algunas fuerzas políticas bajo la conducción de la justicia, que se convierte nuevamente en la protagonista de las elecciones, como ocurriera con las judiciales. Recordemos las decisiones del Tribunal Constitucional y todo lo que desencadenó más adelante. Estamos frente a un proceso en el que exista realmente una renovación, o es más de lo mismo con algún toque nuevo y refrescante. Veremos. Hoy hablaremos con uno de los protagonistas. José Luis Lupo está con nosotros. Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tiniebla, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Martes 20 de mayo, bienvenidas y bienvenidos a este Piedra, Papel y Tinta. Arrancamos en prácticamente este momento político, electoral. Vamos a abrir este espacio para ir conociendo a las y los candidatos, sus propuestas, qué esperan de Bolivia después del 8 de noviembre, de qué manera o sobre qué pilares van a transitar las propuestas de justamente las candidaturas, las fuerzas políticas, que recordemos son 10. Nos encontraremos con una papeleta, por lo menos hasta ahora 10, queda en suspenso una, que es la Alianza Popular. Veremos la decisión de la justicia tanto mañana como el jueves, pero hasta el momento son 10 los binomios, son 20 rostros con los que nos encontraremos en la papeleta el próximo 17 de agosto. ¿Cuáles serán las propuestas? ¿Cómo ven solucionar el país? ¿Es con más deuda? ¿Es con ajuste? ¿Es achicando el Estado? ¿Por dónde van las recetas? ¿Qué propuestas tienen, por ejemplo, para relaciones internacionales? Vamos a estar hablando de esto y más en los siguientes minutos. Dar la bienvenida también a quienes nos siguen a través de todas nuestras redes sociales, en directo a través de nuestro canal de YouTube, de Facebook, en Twitch, o también los mejores momentos encontrarán en nuestras otras redes sociales, en TikTok, en Instagram, estamos en Threads, en X, estamos en todas las redes sociales y también en nuestra página web www.larazon.bo, esta nueva página con una experiencia mucho más amigable, una experiencia más digital. Y también ahí podrán encontrar todos los programas de La Razón Plus, que arrancan a las 8 de la mañana junto a La Razón Radio, a las 11 este Piedra, Papel y Tinta, a las 12 Marcas con lo mejor del deporte, y todos los lunes a las 9 de la mañana Energías y Negocios junto a Miguel Lascano, conociendo a los empresarios, a las empresas, de qué manera están justamente moviendo la economía de este país.
Y la buena noticia es que este próximo domingo 25 de mayo estaremos nuevamente en las calles, en todos los puestos de periódico del país. Estará La Razón en papel, la edición mensual de papel justamente de este mes de mayo, muy cerquita al Día de la Madre, el domingo 25 de mayo. Así que no se olvide, todos los suplementos habituales de La Razón en domingo. También estaremos, por supuesto, en la edición del e-paper. Vamos a, justamente, les decíamos, hoy estamos con un invitado de lujo. Uno de aquellos 20 rostros con los que nos encontraremos. El acompañante de fórmula de la Alianza Unidad, el candidato a vicepresidente, está con nosotros. José Luis Lupo, a quien le agradecemos. José Luis, buenos días, un placer. Gracias por venir hasta la montaña. Muy buenos días, Diego. El placer es para mí estar acá. Muy feliz y además aprovechar a través tuyo de mandar un cordial saludo a toda la audiencia de tu programa. José Luis Lupo, ¿cómo se definiría? ¿Quién es para aquellas personas que de repente escucharon por primera vez su nombre el día en que fue anunciada su candidatura? Es que el tiempo pasa muy rápido. Yo regresé después de, se me fueron 23 años prácticamente de la última vez que salí, cuando pensé que salía por algunos años, pero a ver, yo soy cruceño, nacido en Valle Grande, estuve hasta mis 6 años allá, vine a La Paz hasta mis 17, 18 años, en el año 80 entré a la Universidad Católica y el golpe de García Mesa el 80. cerró todas las universidades por un periodo largo y como muchos otros estudiantes bolivianos tuve que buscar otras oportunidades fuera y me fui a estudiar a México. Estudié en México y regresé justo al final de la época de la hiperinflación con la UDP a fines del 84. ¿Qué momento para volver? Uf, tremendo fue. Porque empecé a trabajar y trabajé en el INE por un tiempito chico. Di mi examen, me acuerdo, de ingreso frente al sindicato, que aprobó mi examen, entré como técnico 8, no sé qué se llamaba en esa época en el INE, y estuve unos meses ahí y luego, que cuando Paz Estensoro fue presidente, me fui a UDAPE, la Unidad de Análisis de Políticas Económicas, que era una especie de isla para los jóvenes economistas que daban oportunidades por la desinstitucionalización. No había cuentas nacionales, nadie hacía el IPC, nadie hacía balanza de pagos, entonces éramos un grupo pequeño de economistas donde tratamos de salvar toda la base estadística y analítica de la economía en plena crisis hiperinflacionaria. En ese momento ya, que era julio del 85, la inflación medida contra julio del 84 fue 24.000%. El chiste era el de la calle siempre, que era mucho más barato ir en taxi que en micro, porque en micro uno pagaba el boleto al entrar, en taxi al salir, que ya estaba bastante más devaluado el peso, ¿no? Era una locura. Una verdadera locura. Pero bueno, luego en UDAPE conseguí una beca y me fui a Estados Unidos a especializar. Estudié en Georgetown y después en Boulder, en Colorado, y hice mi especialización en moneda y banca y economía internacional. Y luego volví a Bolivia, me tocó hacer el primer censo en democracia, el 92, después de 16 años, que fue un censo muy movido, controvertido, la gente no había cultura censal, no sabían para qué era, etcétera, y me dio mucha visibilidad ese censo y el presidente de entonces, sin que yo lo conozca, lo había visto solo 2 veces antes, justamente para informarle junto con mi consejo asesor del censo, que era un consejo asesor fantástico, estaba el doctor Guevara, Juan Lechín, Pablo Ramos, Teresa Gisbert, era un consejo de lujo realmente para impulsar el censo. Lo fui a ver al presidente 2 veces antes y luego me nombró ministro. Yo estaba apenas por cumplir los 30 años. Terminé ese ministerio y me fui a trabajar con Enrique García Lacaf por 5 años. Luego volví a Bolivia, me tocó nuevamente estar en la función pública, tanto en el área económica como en el área política, el Ministerio de Hacienda, Desarrollo Económico, Presidencia, Gobierno, los gobiernos de Banzer y Tuto. Y después ya los últimos años me pasé fuera de Bolivia, 23 años, en Washington 2 años, en el BID, en el Banco Interamericano de Desarrollo. Luego fui representante del BID en Colombia, representante en Brasil, en Argentina, y terminé siendo gerente de todo el Cono Sur, que el Cono Sur en el BID es Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
Cuando José Luis llega a la mitad de la década de los 80, se encuentra un país sumido en una hiperinflación. Cuando vuelve a Bolivia en el 2025, ¿cómo ve? Qué interesante pregunta, porque realmente me la hice varias veces. En el 85 éramos una economía muy pequeña, apenas exportábamos 500 millones de dólares, estábamos sumidos en una crisis hiperinflacionaria, déficit fiscal de 20%, los combustibles igual tenían un precio bajísimo, no había moneda. Me acuerdo que en ese momento el Banco Central emitía cheques de gerencia, llegó a emitir hasta por 20 millones de pesos bolivianos. 20 millones, que era un cheque de gerencia, era imposible ir al ritmo de la inflación. La base productiva estaba destruida, etcétera. Pero era un país mucho más manejable por su tamaño. Era una crisis muy profunda, pero el doctor Paz Estenssoro le dio un golpe de credibilidad. En muy pocos días, el 29 de agosto, saca el 21060 por decreto, que mueve absolutamente todas las estructuras para estabilizar la economía y sentar las bases del crecimiento. Naturalmente, todo el mundo, él tenía 20 y tantos % de apoyo, no es que había entrado con una tremenda gobernabilidad, pero la agenda que presenta era la única agenda posible. Una vez que estabiliza la economía, le viene encima, es como que el paciente salía apenas del hospital y lo pisa un auto, le viene la caída de precios internacionales, y ese fue uno de los ajustes más fuertes, porque tiene que cerrar las minas donde se generan todos esos relocalizados que terminan en el Chapare y después se convierten en las federaciones de cocaleros. Pero en todo caso, la diferencia con hoy es que hemos tenido los 20 años digamos que no los últimos años, pero de mayor auge económico para Bolivia. La democracia pactada, como se la llamó desde entonces, había tenido todos tuvieron sus méritos. Habíamos abierto el principal mercado de gas a Sao Paulo, Porto Alegre con un ramal a Cuiabá, el mercado argentino del gas. Habíamos eliminado la deuda externa. El país se volvió a endeudar, se gastaron las reservas del oro y las reservas internacionales. Hoy día no tenemos un centavo. O sea, ese auge económico de este tiempo, además, hay que decirlo, en lo político, los diferentes gobiernos del MAS tuvieron un mandato claro, porque ganaron elecciones contundentemente. Entonces, era la oportunidad de cambiar el país, cambiarlo radicalmente, invertir en educación, invertir en salud, en seguridad social, en infraestructura, en todo lo que es la base de la competitividad del país. Pero esto de la competitividad es como cuando en un río tiene usted agua bajita y hay rocas, piedras, palos, etcétera, son obstáculos al crecimiento. Educación, salud, infraestructura, tecnología, etcétera. Pero cuando sube el agua se tapa todo eso y usted cruza, va y vuelve como si nada, como si esos obstáculos no existieran. Pero eso eran precios internacionales, se habían multiplicado por 10. O sea, el gas que valía un dólar el BTU, llegó a ser 10 dólares, 11 dólares. Es como que su sueldo de un día para otro se lo multiplican por 10. Entonces parecía que todo era una maravilla, y se descuidó de hacer las reformas cuando estábamos en época de vacas muy gordas. ¿Siente que no hubo un avance, diríamos, en estas últimas 2 décadas del país? En economía hubo un desastre, en economía. Luego hablemos de la parte social, inclusión y otros temas. Pero en economía basta ver dónde estamos terminando. ¿Dónde estamos terminando? Estamos terminando en una crisis profundísima, cayendo en caída libre sin saber la profundidad del hueco. No hay dólares, no hay combustibles, los precios suben todos los días y cualquier rato se desata una inflación incontrolable. Tenemos déficits públicos de 10% en una economía que ya pues exporta entre 10 y 13 mil millones de dólares. Ya no es lo mismo lo que se necesita para ajustar esta economía. Es una economía grande. Ya no tenemos reservas de gas, no se ha explotado el litio. Entonces, estructuralmente, el sector exportador está completamente dañado, necesita reimpulsarse. Entonces, estructuralmente estamos recibiendo una economía en ruinas, absolutamente en ruinas, cuyo esfuerzo para recuperarla yo diría que va a ser tanto o más difícil que el paralelismo que hacía en la década de los 80 al 85. Han habido otros temas. Hay una presencia territorial de los bolivianos mucho más amplia. Hay un eje que se desprende de Cochabamba hacia el sur con una infraestructura que no existía, y esa infraestructura va a permitir una economía naranja y impulsar el turismo, que es uno de nuestros planes, etcétera.
pero ciertamente en economía yo diría que ha sido el desperdicio más grande que nos ha tocado vivir y no creo que se repita una oportunidad de esa magnitud. Usted ha sido ministro de Hacienda, ministro de Finanzas, de Desarrollo Económico, fue ministro de la presidencia de Jorge Tuto Quiroga y ministro de Gobierno. De repente, los dos ministerios más cercanos a un presidente. ¿Por qué no fue con Tuto? Bueno, yo volví a Bolivia y Samuel, a quien también conozco hace muchísimos años, igual que a Tuto, a quien respeto muchísimo, Samuel me invitó para que empecemos a estudiar qué pasaba en Bolivia. Y cuando yo fui director del INE para el censo del 92, Samuel era ministro de Planificación, o sea, él me nombró director del INE. Desde ahí se conocieron. Desde ahí nos conocemos, ya son 40 años, ¿no? Entonces me dice, ¿qué está pasando en Bolivia? Porque más allá de preferencia electoral, de que el más, no el más, el antimás, ¿qué pasa? ¿Qué sienten los bolivianos? Ni siquiera qué piensan, qué sienten los bolivianos. Hicimos muchos estudios de redes sociales, social listening, focus group, encuestas, para poder percibir qué estaba pasando en Bolivia y encontramos cosas desgarradoras. La gente estaba con mucha incertidumbre, obviamente se había acostumbrado a época de vacas gordas y de pronto se le cayó todo, amas de casa que decían ya no me alcanza la plata para llevar el mercado semanal a mi casa, jóvenes que decían la única salida que yo veo a la crisis es el aeropuerto, irme de Bolivia. Y empezamos a percibir ese sentimiento boliviano y a poder explorar qué esperanzas tenían también. Porque hay que decirlo bien claramente, Bolivia es un país viable. Lo que pasa es que nos hemos entrampado en una política increíblemente irresponsable que nos ha llevado a erosionar la base productiva del país y obviamente a una expresión de crisis económica muy grave. Pero es un país viable. Tenemos agroindustria, exportaciones, litio, el gas podemos volver a tener, tenemos minerales, tenemos juventud más que vejez, tenemos mujeres, que es otro bono importante del cual podemos hablar después. Pero a su pregunta, una vez que terminamos todo esto con Samuel, él me invita a armar una gerencia política, una gerencia que pueda ser un proyecto político de centro, en el cual pueda caber toda la gente en un país plural como Bolivia, donde hay gente de Oriente, de Occidente, joven, vieja, etcétera. Emprendedores, empresarios, gremiales, transportistas, un proyecto político que se quede siempre con las puertas abiertas e impulse la unidad de la oposición democrática para poder salvar el país y decirle a la gente, aquí hay esperanza, quédate, turismo, etcétera. Entonces empecé a trabajar sobre eso y cuando ya llegó el momento de definición de binomios, fue Samuel quien me invitó. Y él me invitó y yo acepté porque yo venía trabajando en todo el impulso de lo que era la unidad, que llegó hasta donde pudo llegar y bueno, todavía la unidad es para nosotros una asignatura que vamos a seguir empujando y creemos que se va a seguir dando, pero ya en torno a nuestro proyecto político, que es el que más base amplia tiene y puede recibir todos estos sectores de la población. Ambos, tanto Samuel como usted, tienen un perfil empresarial, económico, por supuesto, de libre mercado y la empresa. ¿Usted se ve negociando en la Asamblea Legislativa? Porque básicamente el trabajo del vicepresidente, además de estar con un pie en el Ejecutivo, es sobre todo un pie en el Legislativo, porque es la cabeza del Legislativo. Y ahí tocan las negociaciones con las otras fuerzas políticas, que todos los escenarios de análisis concluyen en que será una asamblea tan o más atomizada que la actual. A ver, primero las funciones del vicepresidente son bastante más amplias que en antaño. Ahora es asistir y tomar los espacios básicamente que el propio presidente le dé y los necesite, tanto en el Ejecutivo, en la política exterior y principalmente en el Legislativo. O sea, el vicepresidente sí puede trabajar en todos estos ámbitos con una lógica. ¿Cómo me veo yo? Para salir de la crisis, Bolivia hoy necesita recursos. Yo veo tres fases para salir de la crisis. La primera es la urgencia, la emergencia, los 100 días, donde hay que detener la caída libre que estamos en este hueco y revertir esa tendencia, generar expectativas positivas en la gente, generar confianza. Si no hay confianza, la economía se basa en la confianza. La economía no son los números son el output de la economía. La economía es confianza, es mucho más psicológico. Entonces, la gente tiene que sentir confianza cuando necesite dólares, cuando necesite combustibles y que vea que los precios se han parado.
Ese es el trabajo de los 100 días, es la emergencia y va a requerir mucha determinación, mucha rapidez y muchos recursos que tienen que venir de afuera. Recursos de los organismos internacionales que hay especializados en liquidez, en préstamos de rápido desembolso y en préstamos de inversión. Hay que constituir un fondo de estabilización para salir de ello. Primera fase. La segunda fase es restablecer el Estado de Derecho. No es posible que si no hay seguridad jurídica y seguridad a las inversiones, además de reinstitucionalización del Estado, un ejemplo nada más, el Banco Central tiene que dejar de ser la caja chica que presta a todas las empresas deficitarias, tiene que ser el garante de la estabilidad cambiaria y monetaria que la ley le manda, y así restituir la confianza en las instituciones. Esa es la segunda fase, requiere de concurso de la Asamblea, requiere trabajo, ojo, no nos olvidemos que hay elecciones subnacionales casi inmediato. En marzo o abril. Con otro tribunal electoral, hay que elegirlo. Hay que elegirlo de consenso y por 2/3. Sí. O sea, es una asignatura inmediata también que va con la construcción de la nueva Bolivia. Y la tercera fase es lo que yo llamo la Agenda Bolivia. La Agenda Bolivia es la agenda anticrisis que va a determinar el nuevo país. Un país en lo político, como le digo, de centro, plural, con incorporación de toda la gente. Yo confío mucho en la gente. Y en lo económico, de cara al mundo, de economía abierta, con empresa privada, con generación de empleo, con emprendedores y promoviendo todas las áreas de la competitividad. Esta nueva base del país va a requerir cambios fundamentales en la Asamblea, desde algunos cambios constitucionales de forma parcial hasta cambio de leyes como es, por ejemplo, la ley de hidrocarburos, la de minería, el código tributario, etcétera, la ley de inversiones, que permitan a Bolivia ser un país competitivo y sobre todo impulsar el sector que nos dé el sueldo a Bolivia, el sector exportador, que es el que trae las divisas a Bolivia. Empresas estatales, ya entrando a tema de propuestas, lo hemos escuchado a Samuel Doria Medina que decía, en el primer mes de mi gobierno vamos a cerrar las empresas deficitarias, entre ellas, por ejemplo, decía San Buenaventura. Sí, efectivamente las empresas, hay dos tipos de empresas, aquellas empresas estratégicas en los sectores estratégicos que por su característica pueden ser un monopolio o oligopolio y que tienen que traer inversión y tecnología para desarrollarse, como hidrocarburos, como gas y petróleo, etcétera. El caso del litio también seguramente así va a ser. Y otras empresas estatales que no tienen nada que ver, es decir, empresas estatales que compiten con el sector privado. Cuando una empresa privada se abre, el empresario arriesga su capital, arriesga su patrimonio, porque sabe hacer productos y servicios. El Estado no tiene nada que hacer ahí. El Estado no tiene por qué producir y competir con el privado, bienes y servicios, porque además es desleal, porque al Estado no le importa perder y pierde nuestra plata, porque es de nuestros impuestos, pierde nuestra plata y no le importa perder y compite deslealmente con quien sí es competitivo, sabe de su negocio y lo va a tratar de salvar al máximo porque es su plata y genera empleo. Entonces las empresas deficitarias deben cerrarse porque es uno de los huecos por donde se está yendo la plata. Yo le decía que la inflación es clave, pero la inflación es apenas el síntoma. La verdadera infección es el déficit fiscal. No, usted puede, el síntoma es la temperatura, la fiebre, que se puede paliar por unas horas con paracetamol. Pero si no se cura con antibiótico la infección y en este caso reduciendo el déficit fiscal, el país no sale y los dólares se van por ahí. Decía 10% de déficit fiscal para este año según el presupuesto general del Estado. ¿Cómo achicar el déficit fiscal? ¿Por dónde viene el reducir justamente ese hueco? Bueno, 10% y ya son varios años que estamos en ese nivel. Y también en cuenta corriente y en balance de pagos tenemos esos niveles. Es insostenible. Esto se llama un proceso de consolidación fiscal, que no se puede hacer de la noche a la mañana. El proceso de consolidación fiscal tiene que ser parte del programa económico de Bolivia. Y el programa económico tiene que ponerse metas que son creíbles, que son confiables y que exigen un esfuerzo. Entonces, si el déficit es el 10%, el próximo año tendrá que bajar a 6% y el siguiente a 4%, hasta llegar a un nivel que será entre 2 o 3% con superávit primario, que sea sostenible, ¿no? Que el ahorro externo lo pueda financiar permanentemente. Entonces, ese nivel de déficit viene en un programa económico, pero la primera parte tiene que ser estabilización
Tiene que haber dólares y tiene que recortarse el gasto y mejorarse los ingresos. Hasta el máximo, solo lo indispensable en gasto corriente, solo lo indispensable. Hoy por hoy, 85% de ese déficit se cubre con crédito interno, préstamos del propio Banco Central. ¿Y de dónde sale esa plata? De echar a andar la maquinita. Y cuando se echa a andar la maquinita, ¿qué pasa? Inflación. Inflación, porque cuando hay más plata circulando, las cosas cuestan más. Eso es automático. ¿Y dónde está el déficit? ¿En sueldos? ¿En inversión pública? ¿En carreteras? ¿En escuelas? ¿Dónde está hoy atravesando el déficit? Un tercio del déficit son los subsidios. Hidrocarburos. Principalmente. Un tanto importante están las empresas públicas deficitarias. Y el resto está en gasto corriente, que ahí hay que estudiar de reducir ese gasto corriente al máximo a lo que sea indispensable. Es decir, achicar el Estado, la burocracia, ministerios. Entre otras cosas, claro que sí. Pero el gasto corriente, hay un gasto corriente gigantesco en cosas que son totalmente innecesarias. Se han hecho desde canchitas de fútbol, obviamente, hasta gasto innecesario en bienes y servicios en los ministerios. Solo lo indispensable, hasta que estemos en equilibrio. Hay un estigma que obviamente lo hemos visto sobre Samuel Doria Medina en las anteriores elecciones, que es el tema de cuando fue ministro de Planificación, la venta de las empresas estatales. Y escuchar que nuevamente el proyecto es vender o cerrar las empresas estatales, genera cierta susceptibilidad para algunos de decir que ojalá del club de amigos no sean beneficiados. ¿De qué manera van a cerrar estas empresas y que no sean un grupo de privilegiados que puedan adquirir a precio de gallina muerta, como denuncian ocurrió en los 90? No va a haber un proceso de privatización, no va a haber, no es necesario. Las empresas estatales deficitarias se deben cerrar y esos activos tendrán que pasar, puede ser cualquier tipo de proceso, desde los trabajadores, si creen que pueden levantar, hasta vender activos, pero cuidarlos, es patrimonio del Estado. El tema de fondo es que lo peor que se puede hacer es no hacer nada, porque eso sí es muy peligroso. Entonces, y que siga gastándose. Pero no es parte del programa económico del gobierno un proceso de privatización, es sobre todo uno de racionalización del gasto del Estado. BOA, por ejemplo. BOA hay que abrir los cielos abiertos, Quinta Libertad, cabotaje, que vengan las low cost a competir, que BOA tenga su mercado clarísimo y que compita con ellas también, y va a tener que hacerlo de una forma competitiva. Es nuestra línea bandera. Tiene rutas para ser más que competitivo, lo que pasa es que tiene un pésimo manejo. Pero que también vengan otras, que venga Flybond y no sé, que tengamos cielos abiertos, que a usted le cueste más barato volar, más cómodo, en más horarios y a más destinos. O sea, tenemos que vivir ya la Bolivia del siglo XXI, no la del siglo pasado. ¿Y EPFB? YPFB es una empresa estratégica y va a ser fundamental para poder reconstruir las relaciones con las empresas petroleras del mundo que vuelvan a tener interés en Bolivia y también con otras que tienen características más estatales, como el caso de Petrobras. YPFB tiene que ser aquella justamente pero obviamente, otra vez racionalizada. El otro día estaba viendo el crecimiento de cargos en YPFB. Cuanto más chico es, cuanto menos produce, cuanto menos hace, cuanto más contrabando hay, más personal tiene. No puede ser. Eso es totalmente inconsistente. Los bolivianos tenemos que saber que al final del día financiamos eso con nuestra plata. Y por eso estamos pasando una crisis, por malgastar la plata. El litio, ¿cuál es el proyecto? Para muchos es la salida de repente, es el gas 2.0 para Bolivia. ¿Cómo lo ven? Yo diría que van a haber otros sectores que van a ser más rápido que los extractivos, como por ejemplo el turismo. Yo creo que el turismo tiene facilidades de multiplicar en un país diverso, un país hermoso, un país con gente muy acogedora, etcétera, y destinos para desarrollar muy cerca al Cusco para que haya un rebalse efectivo, que tenga la seguridad la gente de que no va a quedar bloqueada en Copacabana durante 2 semanas porque no lo dejan salir, cosas tan absurdas como esa. Pero yo creo que el turismo va a tener un efecto muy rápido sobre el crecimiento de las divisas y todas las actividades alrededor del turismo: gastronomía, hotelería, transporte, servicios, hasta masaje, todas las cosas que existen y que la comunidad puede darle.
Yo conozco programas de turismo que los hemos desarrollado nosotros en Brasil, en todo el nordeste brasileño, que son 9 estados con 45 millones de habitantes, el 95% negros. Todas las capitales dan al litoral, excepto Piauí. Teresina es la única que está para adentro, que hemos hecho programas de desarrollo de turismo, donde solamente hemos hecho infraestructura, saneamiento básico, agua y alcantarillado y capacitación a la población local. Y con eso ha llegado inversiones millonarias de Europa para desarrollar la hotelería. Claro, es ese turismo de sal y de playa, que es interesante, pero lo que tenemos acá en el rebalse de Cusco, de Machu Picchu, el Salar de Uyuni, Rurrenabaque, la Chiquitanía, etcétera, es una oportunidad gigante. Pero voy a su pregunta. El litio sí también es importantísimo, pero el litio hay que desarrollarlo. Tenemos el mejor salar y queremos el mejor socio estratégico. Nuestras relaciones exteriores van a ser sin ideología. Todos los países, excepto aquellas dictaduras que no van a estar en relación con Bolivia, pero todos los demás países que le interesen a Bolivia van a ser más que bienvenidos, desde Estados Unidos hasta China. ¿Cuáles son esas dictaduras a las que Unidad le pone un límite? Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ninguna otra más. Por ahora. Arabia Saudita, digamos. No. Tenemos, yo creo, las oportunidades de desarrollar. Ahora hay diferentes formas, ¿no? Tenemos un pie en el Mercosur, otro en la Comunidad Andina, eso es una maravilla. El Mercosur está en tratativas con Europa ya para hacer. Estas uniones aduaneras nos dan oportunidades inmensas de aprovechamiento de los espacios ampliados. Si podemos meter 3, 4, 5 productos bolivianos a un mercado ampliado como el brasileño, con posibilidad de ir a Europa, es genial, es fantástico, las oportunidades son muy grandes. Esos son los acuerdos de libre comercio, las uniones aduaneras, pero hay que trabajar también en las relaciones de acuerdos bilaterales de libre comercio y también de inversiones. Pero, de nuevo, para todo eso hay que tener un país serio, confiable y con seguridad jurídica. En cuanto a las jubilaciones, ¿cuál es la propuesta que tiene Alianza Unidad? ¿Qué va a pasar? ¿Se va a mover la edad jubilatoria? Se está estudiando, se está viendo ese tema y se está viendo por sectores, porque es diferente en el sector de universidades, es diferente en salud, completamente al sector público, por ejemplo. O sea, aquí tiene una contradicción. La mayor parte de la gente va a tratar de jubilarse joven y disfrutar la vida. Pero cuando tienes un país en crisis, donde tu patrimonio se pulveriza, te vas a jubilar de ganar 15.000 bolivianos a ganar 3.000, vas a tratar de no hacerlo, para poder proteger tu ingreso familiar y tu familia, es lo más natural. Entonces, eso se debe estudiar en un régimen completo, integrado y diferenciar en ciertos sectores. Es muy importante diferenciarlo. Lo habíamos escuchado a Samuel Doria Medina, que decía en una entrevista que hablaba de subir la edad jubilatoria a los 70 años. Es considerable a lo que actualmente es. Sí, él estaba justamente hablando del sector universidades, salud, etcétera, y eso podría ser una de las propuestas justamente que acompañen con esta salida de la crisis con una fuerza de trabajo que permanezca más tiempo, pero hasta un tiempo absolutamente límite. Pero le decía algo que es muy importante ver, hay que proteger el bolsillo de los bolivianos. Si tú te fijas ahorita, si por alguna razón mañana tuvieras que irte de Bolivia y vendes tu departamento, vendes tu coche, vendes tus cosas, tu patrimonio se ha ido a 1/3, porque vas a tener que llevarte dólares al exterior para vivir. Si tenías un departamento de $100,000, te vas a llevar 35,000. Si tu coche costaba 12,000, te vas a llevar 4,000. O sea, esa pérdida del patrimonio pasa también en los jubilados. Un jubilado que ganaba 3.500 bolivianos eran $500. Hoy día son 200 y pico. Y ni qué decir los precios de los medicamentos, ¿no? Ni hablar. Entonces hay que tratar de proteger esto hasta que se ordene la economía y se revaloricen de nuevo los activos. Se revalorice. Hoy día una empresa no vale lo que vale, una casa no vale, valen más y van a volver a valer eso cuando se reordene la economía. ¿Cuáles, en 3 minutos, van a ser las primeras medidas para justamente restablecer en este primer momento que usted identificaba del ordenar los números? Fondo de estabilización para que no se especule más con el dólar. Es decir, créditos. Son
El Fondo de Estabilización se va a nutrir de créditos, ¿sí? Créditos de liquidez, de rápido desembolso, algunos ¿Fondo monetario, por ejemplo? de todas las instituciones multilaterales que podamos tener recursos. FLAR, unas se especializan en liquidez, en recursos de libre disponibilidad, en apoyo a reformas y en apoyo al presupuesto y en inversión. Tenemos que ver lo mejor que tengamos y lo más que tengamos, porque necesitamos ayuda. Pero es diferente presentar a la Asamblea un crédito para comprar 3 semanas de diésel, que se va así, a un fondo que te va a dar pie a iniciar una nueva economía, una nueva Bolivia. Por eso yo decía, la agenda Bolivia es la agenda anticrisis, y no concibo yo ningún boliviano de bien, y menos los padres de la patria, como sea que vaya a terminar el Parlamento después de la elección, que no apoye una agenda anticrisis. Todos queremos salir de esta crisis, sabemos lo que viene si no lo hacemos. Sabemos lo que nos va a pasar al país, a nuestra sociedad, a nuestras familias y a nosotros mismos. A todos nos afecta la crisis. Entonces, esa es la primera. La segunda es la reinstitucionalización y la credibilidad en el país, con el tema de la justicia y el Estado de Derecho y la seguridad jurídica. Nadie va a venir a un país donde no haya seguridad jurídica, nadie. Y la tercera ya es el plan de reforma estructural para poder construir una nueva Bolivia para el próximo ciclo. Estamos asistiendo a un fin de ciclo. Se acabó. Esta economía centralista, secante, estatal, se acabó, se agotó. Tenemos que, y no va a haber una transición, vamos a arrancar un nuevo ciclo de cara al mundo, de economía abierta y de mirarnos y hacernos respetar con todo el mundo y nosotros a ellos. José Luis, ha sido un placer tenerlo acá esta mañana. Hemos podido conversar un poco su diagnóstico sobre el momento en el que está el país y sobre todo escuchar las propuestas que tienen para los votantes, que nos encontraremos con la papeleta el próximo 17 de agosto. Que no sea la última vez por acá. De ninguna manera va a ser las veces que usted decida, yo estoy a disposición, y siempre recordar que finalmente este cambio que necesita el país, que necesitamos todos, no depende solamente de un gobierno, depende de todos. Depende de todos, porque finalmente va a ser con el voto y la voluntad popular que se va a poder hacer esto. Gracias. Muchas gracias. Un placer. José Luis Lupo, candidato a la vicepresidencia de la Alianza Unidad, estuvo con nosotros esta mañana. Así arrancarán las rondas de conocer justamente a candidatas y candidatos. En esta ocasión, más candidatos que candidatas, algo que ya casi que no nos sorprende mucho en el ámbito político. Vamos a hacer una transición a través de la música, como siempre tenemos algunas canciones, esto que será parte también del tiempo político y de promesas en el que vivimos. El Gran Simulador, este tango interpretado por Dolores Solá. Porte de remisero, sin apuro, por pura pretensión, lustrando el duna, experto en la sanata de la luna. No estuvo a tu altura otro laburo, tu seducción de bolichero argento, tarjeteando en las calles de Madrid, agazapado detrás de algún ardid. Con mojitos amasa su talento, yo que fui la mejor flor de un jardín del que nunca vos fumaste. Saliste de tu termo y me encontraste, vaquiana ante el peligro del candor, en la flor de la edad y emancipada. Yo que fui favorita de potrilla, no voy y certifico engatusada tu manual de bacán de capa capa pacotilla. Ya te expiró la del artista, despediste 2 caninos y un molar. Se te cayó el poco pelo y la moral, ya no alcanza con tocar la guitarrita. Por algo iluminado el gordo Villa, el gran simulador, te bautizaba y a tu misterio se encaratulaba un karma empantanado en calma chicha.
Yo que fui la mejor flor de un jardín del que nunca vos fumaste, saliste de tu termo y me encontraste vaqueando ante el peligro del candor, en la flor de la edad y emancipada. Yo que fui favorita de potrilla, no voy y certifico engatusada tu manual de galán de pacotilla. A ver con cuántos galanes de pacotilla nos encontramos en este tiempo electoral. A diferencia de lo que tendremos en la papeleta, una reducida presencia de mujeres, hoy vamos a tener a más mujeres que hombres en el análisis del día después del cierre de las inscripciones de candidaturas. Están con nosotros Susana Bejarano, analista política, a quien le agradecemos que nos acompañe esta mañana. Buenos días, Susana. Buenos días, Diego. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a Carlos y Gabriela. Bien, vamos a saludar a la otra dama presente con nosotros, Gabriela Montaño, ex ministra, nos acompaña también esta mañana. Gabriela, buenos días. Buenos días, ¿cómo está Diego? Un saludo fraterno a Carlos y a Susana. Y ahora en minoría, a diferencia de la papeleta, Carlos Saavedra está con nosotros, analista político. Buenos días, Carlos. ¿Cómo está, Diego? Buenos días. Un saludo a los 2/3 de las damas que hacen mayoría, a Gabriela, a Susana, y un saludo también a usted. Quisiera arrancar por ese punto, la poca presencia de mujeres en los comicios electorales de Bolivia no es algo propio de esta elección, ya una vez conocida la papeleta. En este caso estamos hablando de una acompañante de fórmula, una candidata a la vicepresidencia, Mariana Prado, que está en veremos debido a la situación jurídica del Movimiento Tercer Sistema, Eva Copa, la alcaldesa de El Alto, que es la candidata a la presidencia, y bueno, también ayer el levismo presentó a Vilma Lanoca como acompañante de fórmula del expresidente Evo Morales. La situación jurídica en torno a Pambol también es la incógnita, pero nos encontramos con una papeleta que muestra hombres, clase media, blancos. ¿Es un retroceso o no, Susana? Es un poco el espíritu del tiempo, ¿no? Yo creo que estamos en un momento de tiempo conservador, ¿no? Donde los avances progresistas tienen que defenderse, y parte de la agenda de los avances progresistas es la agenda de las mujeres. No es nuevo que veamos una papeleta tan unida de hombres, ¿no? No es nuevo, quizás ahora se observa, pero si tú te fijas, las anteriores elecciones era una cuestión medio parecida. Queda pendiente todavía, yo creo, en la agenda de las mujeres el tema del binomio paritario. Ha sido una cosa que se ha discutido ampliamente, que ha tenido ciertos apoyos, pero luego se retrocedía. Se parecía que esta vez sí salía el tema del binomio paritario, finalmente no salió. Finalmente creo que el espacio político de las mujeres hay que pelearlo todos los días, y realmente si no existe una normativa que impulse, digamos, la participación de las mujeres, pareciera que las fuerzas políticas tienden a prescindir de la participación de las mujeres, digamos, primando lo que prima, que es, digamos, que vivimos en una situación patriarcal, que la política no deja de ser patriarcal, que la política es una instancia construida por hombres para hombres, donde las mujeres les ha costado muchísimo hacerse campo, ¿no? Entonces, yo creo que la papeleta y el hecho de la existencia, de la presencia de tan pocas mujeres en la papeleta es un poco el reflejo del tiempo que nos demanda la resistencia en los avances progresistas. Gabriela, su precisión respecto a este tema. Bueno, yo haría una enorme diferenciación, Diego. Lo que tú describiste es en el campo de la derecha. En el campo de la derecha no hay una sola mujer candidateando ni a vicepresidenta, ni a presidenta, ni a nada, en el binomio. En cambio, en el bloque que tiene una vinculación
con lo popular, con la izquierda, etcétera. En todas las opciones que se han presentado el día de ayer hay una mujer. Es decir, la izquierda piensa a las mujeres de una manera distinta que la derecha. La derecha no colocó ni como candidata a vicepresidenta ni como candidata a presidenta una mujer. En cambio, en los sectores de la izquierda, que si bien hoy no están en un solo bloque, en todos hay una mujer, ya sea como candidata a vicepresidenta o como candidata a presidenta. Eso nos está diciendo algo. Eso es como la izquierda, el progresismo, lo popular entiende la política. La izquierda ha avanzado, la derecha se ha quedado atrás en el tiempo, con la lógica de hace 20, 30 años atrás, en los cuales la participación de la mujer no contaba, hoy sí cuenta. Y yo creo que hay una diferencia, y sí la remarco, porque si no pareciera que todos somos lo mismo, y no todos somos lo mismo, Diego. Sin embargo, el movimiento al socialismo tiene 2 hombres en la papeleta, o el movimiento al socialismo. Bueno, es que ahí yo considero que ya no estamos hablando de izquierda ni de una representación del bloque popular, hace bastante tiempo. Perfecto. Carlos, una impresión respecto a esto y esta puntualización que hace Gabriela, que es importante diferenciar los rostros femeninos, ¿a qué lado están? A ver, yo creo que todavía la gestualidad, el rasgo predominante en la política boliviana, con excepciones, comparto con lo que dice Gabriela, es una mirada falocéntrica de lo político, ¿no? La política todavía es un espacio predominantemente en Bolivia, con excepciones, con espacios que están revalorizando mucho, ¿no? Pero es un espacio todavía del machismo, del macho, del ordenador varón patriarcal, que es el que termina guiando la conducción política, ¿no? Ha habido permanentes esfuerzos, ¿no?, en conseguir una representación paritaria, pero eso no significa para nada una verdadera inclusión de la mujer en la toma de decisiones. Tenemos una sola mujer candidata a presidenta, que es para mí una persona que ha construido un liderazgo, ¿no?, proveniente del bloque popular, que es Eva Copa. Yo creo que ella es la única de todas estas candidaturas que está ahí presente a la cabeza, ¿no? Yo creo que después la gran mayoría de los espacios mantiene definitivamente una tonalidad muy falocéntrica, muy patriarcal, ¿no? Y que lamentablemente en muchos de los espacios utiliza a la mujer solamente para cumplir con la norma de paridad, pero creo que no hay una verdadera inclusión en los espacios. Una inclusión que las mujeres se la han ganado no pidiendo permiso, ¿no? Se la han ganado como cualquier conquista social, ¿no? En lucha, a partir de la interpelación al sistema, y creo que es un camino que hay que profundizar, porque comparto también lo que decía Susana. Estamos ante un momento y ante rasgos bastante conservadores de construcción de un orden político, de un orden simbólico, donde nuevamente pareciera, usted fíjese el orden mundial, pareciera revalorizarse la figura de ese macho poderoso, que es el que tiene que ordenar las sociedades. Obviamente tiene una tonalidad bastante autoritaria. También vemos en esta papeleta menos participación indígena, ¿no? Antes, hasta, por ejemplo, Jorge Tuto Quiroga en 2 anteriores elecciones tenía de acompañante a una mujer e indígena, que era Tomasa Yarwi. Hoy ya prácticamente no está presente ninguno de los 2, diríamos, elementos distintivos. En cuanto a lo indígena, tenemos el candidato a vicepresidente del Movimiento al Socialismo, al de Johnny Fernández, de repente al Andrónico Rodríguez se convierte en una figura indígena, campesina, y de igual manera Eva Copa, pero de ahí no tenemos mucho más, y casi todos del ámbito urbano. Además, es
¿Eso también un retroceso, Susana? A ver, yo creo e insisto que tiene que ver con el rasgo conservador de este tiempo, ¿no es cierto? Evidentemente antes el tema de, parecía casi un requisito de tomar en cuenta los rostros indígenas, digamos, al momento de conformar un binomio, lo cual era, desde mi perspectiva, un reconocimiento al país en el que vives, ¿no? Es decir, así de sencillo. Nosotros vivimos en un país de composición indígena, ¿no? Entonces, la representación y en quiénes se pueden representar los indígenas me parecía que era un factor que la política tomaba en cuenta. Yo creo que esos clivajes hoy día están no solamente, digamos, fuera del centro de la política, sino que además con el intento sistemático de, de un desprestigio, ¿no? De lo que significa la identidad indígena, ¿no? Eso ha sido una cuestión un poco sistemática que ya viene desde hace unos años atrás, ¿no? Y que yo creo que tiene que ver con, digamos, recursos y discursos que utiliza una derecha dura, una derecha rancia, ¿no es cierto?, para desacreditar el bloque popular, ¿no es cierto? Entonces, ante una situación donde el clivaje central hoy día se ha vuelto la economía, ¿no? Así lo dicen todos los estudios de opinión, ¿no es cierto? O ante el segundo clivaje central, que es la renovación, digamos, porque así lo dicen los estudios de opinión, ¿no es cierto? El tema indígena, de alguna manera, ¿no? Y yo creo que ahí la derecha descansa, ¿no? Por decirlo de alguna forma, en que ya no tiene la necesidad de incluir rostros indígenas en sus fórmulas partidarias. Yo creo que eso tiene que ver con las luchas, con una lucha política, ¿no es cierto? Tiene que ver con, ¿qué se llama? Tiene que ver que entonces, ¿no? Con estos avances nuevamente que creo que el progresismo debe cuidar, pero tiene que ver en el fondo también, Diego, con una batalla política que yo creo que está tomando unos rumbos que nuevamente nos instalan en unos escenarios de racismo, de discriminación, de todas aquellas prácticas que parecían haberse ido, ¿no es cierto? Que ese sueño que de alguna manera se ha tenido de la inclusión, ¿no es cierto?, sigue siendo un sueño en construcción, ¿no? O sea, yo creo que el hecho de que no tengamos como algo naturalizado y no sea una cosa a observar, quién tiene el rostro indígena, ¿no? O sea, como una cosa naturalizada, nos da cuenta que todavía hay mucho que luchar en este sueño de la inclusión, ¿no? Evidentemente, no es lo mismo, ¿no? Y ahí le doy razón a Gabriela, hablar del bloque popular, ¿no es cierto?, que hablar del bloque de oposición. Definitivamente no es lo mismo, ¿no? Y yo creo que el apunte que haces con relación al tema de los indígenas tiene que ver con un clivaje que está puesto ahí y que hoy día la oposición ni siquiera va a pelear el campo de la representatividad, no le interesa pelear el campo de la representatividad. Gabriela. Está desactivado el micrófono. Yo Ahora considero, sí. perdón, yo considero ahí, Diego, que hay algo más duro todavía que lo que tú apuntabas en relación a la visibilidad de rostros indígenas en la papeleta. Aquí hay una voluntad de instrumentalizar la institucionalidad del Estado para proscribir todo lo que tenga vinculación con el bloque popular mayoritario en las últimas décadas. Es decir, no es casualidad que instrumentalizando al Tribunal Supremo Electoral se elimine siglas como la de PAMBOL y FPB pocos días antes del cierre de las candidaturas, de la inscripción de candidatura. Yo creo que ahí se está instrumentalizando al Tribunal Supremo Electoral para cerrarle el paso a una opción electoral, como es la de Evo Morales, para evitar y proscribir, porque no hay una palabra que describa mejor la situación, a Evo Morales en las elecciones. De la misma manera, sorprendentemente, el día de ayer
se aparecen de la nada dos autos constitucionales, dos definiciones de la justicia constitucional para poner en peligro la sigla que presenta a Andrónico Rodríguez y Mariana Prado. Entonces, no es solamente que no está representado suficientemente lo indígena en la papeleta, es que ha habido una sistemática operación política de instrumentalización de las instituciones del Estado para proscribir a los sectores populares. Lo que me preocupa a mí, Diego, es que hay quienes no se dan cuenta. O sea, si el plan era eliminar a todo contrincante para pretender quedarse en la papeleta solo desde el oficialismo, es un error político histórico gigantesco, porque en realidad lo que se está haciendo es, además la misma persona es la que presenta casi todas estas demandas, un señor llamado Peter Beckhausen, que ahí salió llorando porque lo dejaron fuera de la lista de Samuel Doria Medina, pero resulta que ese mismo señor logra la eliminación de todas las siglas, o intenta lograr la eliminación de todas las siglas que puedan llevar a candidaturas triunfantes del bloque popular. Lo que no se dan cuenta es que cuando se le cierran las puertas de la democracia electoral a ese bloque popular que representa entre el 30 y el 40%, si no es más, de este país, está dejando a un porcentaje de la población demasiado alto. Cuando se cierran las puertas de la democracia, a la gente no le queda otra que la calle. Diego, ¿cómo gobernaría cualquiera que pretenda gobernar este país con ese 40% o más de la gente en las calles desde el primer día de su gobierno? Es un error. Lo que se tiene que hacer es abrir las puertas de la democracia electoral y que el voto del pueblo sea el que defina, que sea el voto del pueblo el que elija su gobierno de acuerdo a lo que quiera. No se puede proscribir como mecanismo de democracia electoral. Carlos, y después vamos a arrancar una ronda justamente a propósito de este, que es un tema, la inhabilitación de siglas al filo del tiempo, ¿no? No sé, ustedes que tienen más experiencia me dirán si en algún momento habían visto un panorama preelectoral tan parecido a este. Carlos. Bueno, Diego, a ver, quien pretenda gobernar este país pulverizando la idea de lo plurinacional, no ha entendido absolutamente nada de lo que está pasando y cuál es el sentido histórico que se está construyendo, ¿no? Yo creo que lo plurinacional y la construcción de la idea de un Estado que sea gobernado por las grandes mayorías, ¿no? No se va a borrar de un momento al otro y no se puede pulverizar y no se puede pasar por encima. Y yo siento que muchas fórmulas están y muchos partidos no terminan de leer eso, ¿no? Y confunden la frialdad de la encuesta que dice, bueno, la gente quiere cambio porque es evidente, hay una pulsión de cambio presente en el pragmatismo del ambiente electoral, pero no quiere un cambio que incluya la destrucción, o por ahí un porcentaje de la población, que hay un porcentaje que evidentemente tiene pulsiones de clases, raciales, que están en contraposición con el Estado plurinacional, pero siempre ha sido, especialmente en los últimos 20 años, un sector minoritario, pero que se confunda eso con que se quiere la eliminación del Estado plurinacional es un tremendo error y es un error histórico, porque no se está leyendo la pulsión de la composición de este país, pero además de las banderas que ha sido capaz de construir el bloque popular, ¿no? Eso no se lo va a borrar de un día a otro, aunque esa es la intención. La intención es la restauración, es una restauración conservadora que te permita volver a la época de la República, y ese puede ser el problema de muchas candidaturas.
querer gobernar como si nada hubiera pasado en los últimos 25 años, ¿no? Como si nada se hubiera transformado en los 25 años. Estoy volviendo a 1995 y gobierno como si estuviera en 1995. Y lo que ha pasado no ha sido una anécdota, tremendo error político, ¿no? Porque, a ver, hay que decirlo también, ¿no? Existe la clara posibilidad que la oposición además tome el poder. Pero si toma el poder con esa lógica de pensar que está hace 25 o 30 años atrás y que nada ha pasado, es un gobierno que está destinado a durar muy poco, porque la presión y la movilización social popular no va a permitir un gobierno que se quiera tapar los ojos ante una realidad que es latente, ante una conquista histórica que han tenido los movimientos populares, que es la de su Estado plurinacional. Entonces creo que hay esa sintomatología, hay esa tentación de querer negar lo que ha pasado, ¿no? De querer mostrarlo como algo anecdótico y además como algo que ha llegado a su fin, ¿no? Si se habla de un fin de ciclo, yo creo que no se está hablando de clausura de todo lo que ha pasado en la construcción del Estado plurinacional. Es más, personalmente yo creo que estamos ante la posibilidad de un segundo momento de la construcción del Estado plurinacional. Pero ahí hay que tener muchísimo, y los políticos tienen que tener esa habilidad de leer cuál es el sentido histórico que es predominante en nuestra sociedad. Y si no lo hacen, nuevamente vamos a tener lo que se ha tenido durante mucho tiempo, ¿no? Una clase política en contrasentido de su historia y de sus grandes mayorías nacionales. Si hablamos de movilizaciones, la del viernes que llegó a la sede de gobierno fue impresionante. Para nadie puede pasar desapercibida la movilización del levismo que justamente arribó a la sede de gobierno el pasado viernes. ¿Es posible entender unas elecciones más allá de la participación de Evo Morales, que se convierte en el líder de un importante porcentaje de la población y del voto, pero es factible pensar en unas elecciones sin la participación del levismo, que no encuentre una representación, o anulando la sigla de Tercer Sistema y por ende Andrónico Rodríguez, que también representa una nueva corriente dentro de lo nacional popular o del ex movimiento al socialismo? ¿Es posible pensar en un país sin que ese electorado se sienta representado, Susana? No es posible. No es posible. Mira, lo que pasó ayer ha sido una jornada que se nos paran los pelos, ¿no? Con lo que puede pasar, ¿no? Primero, una jornada marcada por la incertidumbre, una incertidumbre vinculada a realmente el desastre institucional que estamos viviendo, la injerencia terrible del órgano judicial sobre la democracia del país, lo cual ha debilitado completamente el Estado de Derecho. Uno esperaba que después de la reunión del Tribunal Electoral salga el Tribunal Electoral y haga uso de sus competencias y además se ponga la ropa de órgano del Estado, ¿no es cierto? Y defina cuál era la situación del movimiento Tercer Sistema, digamos, amén de todas las de todas las denuncias que el movimiento Tercer Sistema ayer, justamente el mismo momento que llegaba Andrónico Rodríguez, en el mismo momento llega la notificación a Hassan Teufel, lo cual por supuesto deja en absoluta claridad cuál es el propósito político de esto, ¿no es cierto? Uno esperaba que el Tribunal Electoral salga, ejerza su poder de órgano del Estado y de una salida, como a las 8:30 de la noche dijeron que se iba a dar al final del día. La salida es entregarle la decisión al órgano judicial, la decisión sobre la democracia al órgano judicial, una decisión que les compete a ellos al órgano judicial, ¿no? Creo que esa es una parte, ¿no? La segunda parte es intentar dejar sin representación, ¿no?, al campo. Es decir, como si el campo no existiera, ¿no? Es decir, ¿no? Aquí vamos a ver cómo pulamos, pero aquellas opciones que representan al campo, Evo Morales, que representa al campo, ¿no? O sea, no solamente vamos a hablar de lo popular alrededor de las ciudades, sino vamos a hablar del campo, de lo campesino, ¿no? Y Andrónico Rodríguez, que puede hacer esa representación por su origen, por supuesto. Los dos fuera. No vamos a hablar, digamos, de la presencia o no de Evo en la papeleta, que eso genera
una serie de discusiones y toda aquella cuestión. Voy a hablar también, digamos, de la presencia del bloque evista en la papeleta. Se encargaron rápidamente, ¿no es cierto?, de todos los anuncios que hizo Evo Morales en función a la sigla política que iba a utilizar para presentarse, ponerle denuncias. Esto es un razonamiento absolutamente político, al que se han prestado no solamente todo tipo de instituciones, sino también un activista cuya salud mental ayer nos ha dejado en signo de interrogación de cómo está, ¿no es cierto? Luego, creo que, Diego, tenemos que ser muy, muy claros con lo que ha sucedido ayer. Se está poniendo en riesgo, no solamente las bases del Estado plurinacional. No. Se está poniendo en riesgo la democracia en el país. Tú no puedes dejar a un bloque, ¿no?, a un bloque que existe, que te puede gustar o no, que lo quisieras desaparecer es otra cosa, digamos, pero tú no puedes dejar, ¿no?, a un bloque en el país sin representación. Tú no puedes dejar a los campesinos de este país sin un espacio de representación solo, ¿no es cierto?, porque se motoriza porque esta situación la motoriza una de las opciones que se hace llamar, que viene del bloque popular, digamos, entendiendo, ¿no?, que así va a lograr mejores condiciones y mejores opciones electorales. Yo hace muchos meses atrás lo decía en un artículo de opinión, ¿no es cierto? No vas a conseguir jamás el voto de las personas a las que agravias, ¿no? Y sistemáticamente está habiendo un agravio, ¿no?, al bloque popular, y me parece que esto ha quedado absolutamente claro el día de ayer. Me parece que ha quedado absolutamente clara cuáles son las dinámicas, ¿no?, las herramientas que se están utilizando para hacer procesos de proscripción. Eso es por un lado, ¿no? Y por otro lado, voy a terminar esta idea cortito, porque sé que ya nos tenemos que ir, ¿no? Me parece que quien irrumpe en escena ayer, que es el señor Peter Blackhauser, si no estoy equivocada en el nombre, ¿no es cierto?, que se arroga, ¿sí?, la posibilidad, ¿no es cierto?, de hacer unas demandas no solamente a todas esas siglas del bloque popular, sino también ponen la mira a siglas del Frente. Todo esto lo hace, según su propia confesión, a propósito de una ruptura de una relación emocional que tiene con una de las vocales del tribunal, ¿no es cierto? Y todo esto lo opera el sistema de justicia y decanta en el órgano electoral, y tiene un efecto en la vida política de millones de personas. Me parece que es una situación no solamente que hay que apuntar, sino que me parece una situación grave, y que hoy día todos los bolivianos deberíamos estar absolutamente preocupados por cuál es el destino del Estado de Derecho en las condiciones que nos han propuesto ayer, en la forma que nos han rayado la cancha el día de ayer. Sin embargo, parece que este no es, diríamos, un cabo suelto, ¿no?, o alguien que actúa solo, porque semejante rapidez de la justicia para las denuncias del señor Blackhauser. Yo no estoy diciendo eso, solamente que te estoy diciendo que alguien, además, que salga y que nos diga en la televisión que por motivos emocionales, ¿no?, motivos emocionales, tiene que hacer un motivo emocional aquí, ha decidido supervisar el buen funcionamiento del Tribunal Electoral. Por favor, es una ofensa a la institucionalidad, es una ofensa a toda la gente que nos está viendo, es una ofensa a la construcción de un sistema democrático, es una ofensa, sinceramente, que evidentemente responde a toda una estrategia, claramente, ¿no es cierto? Pero que además se planteen esos términos me parece ofensivo, Diego. Gracias, Susana. Por el tiempo, no tengan pena que hoy hemos extendido. Es una versión extendida del Piedra, Papel y Tinta, porque tenemos a 3 invitados de lujo y tenemos mucha tela para cortar. Desde el levismo, Gabriela, han anunciado movilizaciones a propósito de esta decisión del Tribunal Supremo Electoral. ¿Va por ahí la salida, además de recursos legales? ¿Será que se puede, después de ver todo de manera sistemática cómo fueron, diríamos, derribando las opciones legales
desde la decisión en torno a si un congreso era válido o no, si una directiva del MAS era válida o no, las sentencias a pedido, como dice la senadora Salame, como cuando uno va a un restaurante y pide una sentencia a medida. Después de todo esto, ¿hay todavía posibilidad legal, Gabriela? Bueno, a ver, Diego, yo quiero ser muy clara en mi respuesta a lo que tú has planteado. Efectivamente, no son acciones aisladas, ninguna. Es un proceso y una estrategia absolutamente planificada paso a paso, desde la eliminación de las primarias. ¿Por qué se eliminaron las primarias si estaban establecidas por ley? Si era un mecanismo mucho más democrático que el hecho de que se encierren en un cuarto unos cuantos y definan en cualquier partido político o alianza en el país. Es mucho más democrático que, ya sea en unas primarias cerradas o en unas primarias abiertas, se tome la decisión. Pues las eliminaron. Y las eliminaron en el Tribunal Supremo Electoral, primero con un acuerdo y luego con una ley. Eliminaron sistemáticamente todas las siglas con las que podía participar. Por un lado, Evo Morales y el edismo, y por otro lado, le cierran la puerta ahora a Andrónico Rodríguez también, o intentan cerrarle la puerta. Yo en mi anterior intervención fui clara: cuando se cierran las puertas de la institucionalidad democrática, del camino electoral para que la gente resuelva y tome decisiones, nadie se tiene que sorprender de que la gente opte por otros caminos. Y otros caminos son la movilización, la calle, etc. Yo creo que en este momento deben reflexionar las instituciones del Estado. No pueden seguir por ese camino, porque de lo contrario van a empujar a la gente a una movilización en las calles, porque no les queda otra, porque no van a tirar por la borda años de acumulación histórica y política, y no se van a ir a sus casas. La gente que pertenece a los sectores populares está decidida a luchar para hacer respetar su posibilidad de participación en unas elecciones. Su lucha por evitar la proscripción de ese bloque popular. Y es más, Diego, yo percibo síntomas en las últimas horas de que esa proscripción lo que ha generado es un acercamiento de posiciones al interior del propio bloque popular. Yo leo en algunas redes sociales, tanto de Andrónico Rodríguez como de Evo Morales, posturas que son mucho más cercanas políticamente. ¿Por qué? Y ustedes han debido ver, y si no lo han visto pueden buscarlo en redes sociales, hay una conferencia de prensa que la recomiendo a que la vea todo el mundo, sobre todo quienes nos identificamos con la izquierda, con el bloque popular. Es una conferencia de prensa del día de ayer en la noche de el dirigente Humberto Claros. Mis respetos a Humberto Claros. Esa es la posición que la gran mayoría de la gente dentro del bloque popular, de los sectores de izquierda de este país, tenemos. ¿Y a qué convoca Humberto Claros? Convoca dos cosas centralmente. La primera, a la unidad del bloque popular. Él dice muy claramente, este momento es el momento de los pueblos, no de individuos sueltos que buscan sus intereses. Y la segunda cosa que dice Humberto Claros es que ya está bueno de señalarse con el dedo entre hermanos, llamándose traidores. ¿Quién puede dudar de la lealtad de Humberto Claros con el bloque popular? No creo que nadie. Una persona que ha sido encarcelada por el gobierno de Luis Arce,
que hoy está en detención domiciliaria, que ha impulsado de manera decidida la candidatura primero de Evo Morales, pero que hoy está en las listas de Cochabamba, en las listas presentadas por Andrónico Rodríguez. ¿De qué se da cuenta Humberto Claros? Y lo señala claramente a la gente, de que el único camino para buscar un triunfo popular por la vía electoral es la unidad de Andrónico Rodríguez y Evo Morales, ya sea en la movilización o ya sea en la vía de justicia para exigir que no se proscriban esos liderazgos, el liderazgo emergente de Andrónico Rodríguez y el liderazgo histórico de Evo Morales. Yo me siento, como parte de la izquierda de este país, me siento absolutamente identificada con las palabras de Humberto Claros. De hecho, el expresidente Evo Morales hace instantes publicaba en sus redes sociales que convocaba un gran encuentro, un gran reencuentro. En una entrevista con una radio decía: al hermano Andrónico lo invitamos a que vuelva a casa. Es ya prácticamente una invitación con nombre y apellido, diríamos, Gabriela. Algo que de repente no habíamos visto de manera tan directa por parte del exmandatario. Y me da muchísima esperanza eso, Diego, me da muchísima esperanza, porque creo que cuando la derecha de este país, cuando el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral nos vea unidos, no se van a animar tan fácilmente a proscribir a la representación más importante del bloque popular. Carlos, su impresión respecto a estos ánimos de proscripción, como decía Gabriela. A ver, lo que estamos viviendo definitivamente, yo creo que aleja cada vez más a la gente de la credibilidad del sistema institucional, ¿no? Pero hay que ser claros, también hay definitivamente una acumulación larga, ¿no? Muy larga, de sospechas de instrumentalización, de autoritarismo sobre el sistema institucional. Hoy, ¿qué órgano del Estado goza de credibilidad? Ninguno, ¿no? Absolutamente ninguno, y la gente se encuentra en una orfandad institucional, porque este es un periodo, viene de un periodo largo en el cual no hemos sido capaces de construir instituciones independientes, que no se dobleguen al poder de turno, a ninguno, ni a este, ni al anterior, ni al que estaba antes, ¿no? A ninguno, porque definitivamente esa es la única certeza que puede tener la población. Entonces, hoy, por supuesto que hay la duda razonable de todos los sectores de que los órganos del Estado, la institucionalidad, se doblega ante el poder, porque ha sido uno de los grandes déficits en la construcción del Estado plurinacional. Actuar, ¿no? Cooptando la institucionalidad. Y eso puede generar, ya generó graves problemas, graves dudas, graves huecos, graves interrogantes en el pasado, ¿no? Y creo que uno de los roles centrales, de las tareas centrales de la próxima Asamblea Legislativa Plurinacional, del próximo Ejecutivo, de las organizaciones sociales, necesitamos rápidamente pensar en una reforma constitucional y un ajuste a las instituciones para que no sean lo que siempre, de todos lados se denunció, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de centro, de todos lados siempre se denunció que el Poder Judicial, el órgano electoral, todos han sido brazos operativos del poder de turno. ¿Cómo hacemos para salir de eso de fondo? Hoy estamos en una situación muy difícil. Yo coincido, yo creo que lo que no se puede resolver en el sistema político e institucional termina resolviéndose en las calles, con convulsión y con violencia. Creo que nadie quiere eso, pero también creo que hay que entender que este es un proceso de acumulación, de descrédito y de manejo de las instituciones, en el cual todos tienen parte de culpa, porque al poder siempre le ha gustado utilizar a los otros poderes para su beneficio, y si no modificamos eso, ¿no? Cada vez más se va a ir profundizando la crisis, porque hoy estamos en una crisis de representación, estamos en una orfandad institucional
que obviamente nos va a empujar al abismo. Yo siento que estamos muy cerca de que, lejos de resolver nuestros problemas en las urnas, lejos de resolver nuestros problemas a través de la vía institucional, sean las calles las que terminen generando, lamentablemente con saldo de muertes, con saldo de gente que pierde a sus familiares, resoluciones políticas. ¿Quién quiere eso? ¿Quién en su sano juicio quiere eso? Nadie. Pero aquí yo creo que es tarea fundamental de que veamos cómo se puede reconducir una institucionalidad que sea creíble para la gente. Y estamos en un momento crítico y creo que esa es tarea fundamental para absolutamente todos los poderes del Estado, y no solo los poderes del Estado, sino que tiene que haber un involucramiento ciudadano para que esto no vuelva a pasar nunca más. Necesitamos, el próximo gobierno necesita impulsar reforma constitucional. A propósito del próximo gobierno, ¿les sorprendió la candidatura de Eduardo del Castillo? Porque la anterior semana, cuando el presidente Arce anunciaba que se bajaba de la carrera electoral y convocaba a la creación casi de un frente amplio, diríamos, convocaba a Andrónico Rodríguez, le retaba al expresidente Evo Morales a también bajar su candidatura y hacer un bloque para textualmente cerrarle el paso a la derecha. Sin embargo, 3 días después de una serie de movilizaciones un poco extrañas en Plaza Murillo y también de acusaciones contra el presidente del MAS, de traición, de que no quería apoyar a Luis Arce, al final el cálculo, ¿cuál fue? Porque 3 días después nombraron a Eduardo del Castillo el candidato, es decir, no hubo la construcción de ese frente amplio. Fue una cuestión de que no le daban los números, le quitaron el respaldo en búsqueda de la reelección, le sorprendió que sea Eduardo del Castillo y que ahora Luis Arce aparezca como primer senador por La Paz. Esa es la información que tenemos, Susana. No me sorprende. Yo creo que Luis Arce no deja su candidatura por un acto de desprendimiento por la unidad ni nada de aquello. Deja su candidatura porque no dan los números. Toda la gente le responsabiliza a él de la crisis económica que estamos viviendo, ¿no? Creo que nadie hoy día puede decir que Luis Arce ha hecho un buen gobierno. Creo que no solamente en el tema económico, sino también en la gestión política y la gestión social del país, ¿no? Y, digamos, hablando específicamente del tema interno, si tú quieres, ¿no? Luis Arce ha movilizado e instrumentalizado todos los poderes del Estado para quedarse con la sigla, para movilizar los fallos en contra de Evo Morales, según lo hemos escuchado, la confesión del ministro de Justicia, Iván Lima, ¿no? Es decir, creo que ya no ha dejado de ser un secreto para nadie, ¿no? Es una cosa pública. No ha hecho todo eso para devolverle la sigla al Chapare. Es que a mí me parecía que ese análisis siempre era un análisis sin fundamento, ¿no es cierto? Él ha hecho todo esto para ser él el candidato. Bien. A Luis Arce no le dan los números para ser el candidato, y mientras lo decía públicamente y llamaba a la unidad, por abajo se tejía quién iba a ser el miembro del arcismo que iba a reemplazar a Arce. Previo a la declinación de la candidatura de Arce, han habido 2 o 3 proclamaciones de Eduardo del Castillo. Además, una conferencia pública del señor Grover García, que es el presidente del MAS al que reconoce el Tribunal Electoral a raíz de que se les ha entregado a ellos el Partido del Movimiento al Socialismo, ¿no es cierto?, donde señala que había un abanico de candidatos. En el abanico de candidatos menciona a Damián Condori, menciona a Eduardo del Castillo, menciona a Andrónico Rodríguez, menciona una serie de candidatos. En el radar, digamos, estaba Eduardo del Castillo, digamos, yo te diría que como primera opción, mucho antes incluso, ¿no? Esto lo sabemos también por declaraciones públicas en el día que se dieron cita para apoyar a Arce en la Plaza Murillo, cuando se conoció su declinación. Ese mismo día, ¿no es cierto?, hubo declaraciones de gente de las organizaciones sociales que les apoyan,
señalando que había un desacuerdo, ¿no? Sobre quién iba a ser el candidato. Entonces, todo lo hemos conocido de forma pública. Han habido declaraciones que si uno las junta, claramente te das cuenta que primero el MAS, ¿no? No quería tener un candidato que no sea competitivo, ¿no? Ese candidato que no es competitivo por las razones que hemos explicado, no se baja de forma desprendida. Y tres, tienen ya un candidato, aunque estaban convocando a la unidad, aunque incluso lo convocan públicamente a Andrónico Rodríguez y toda esta cuestión, pero ya existía un candidato que era Eduardo del Castillo. Entonces, esto me parece que es así, que ha sido así de forma pública y no me sorprende. Sí, te voy a ser sincera que me ha sorprendido ver a Luis Arce de primer candidato de senador por La Paz, porque hay que decirlo todo en esta cuestión, ¿no? Es decir, Arce se baja de la candidatura porque a Arce no le dan los números, ¿no? Es decir, en las encuestas que hemos conocido previo a la veda que ha impuesto el Tribunal Electoral, que se ha terminado el día de ayer, ¿no? Si en algo coincidían todas las encuestas, eran en el 2% de Luis Arce. Y entonces, te soy sincera que me sorprende que aquel candidato que definitivamente jala para la baja, ¿no? Que es Luis Arce, aparezca como candidato a primer senador, ¿no? En las redes sociales había una analista que le llama, bueno, esta es una forma de blindaje político para lo que pueda venir adelante. Pero a la vez yo también creo que el movimiento al socialismo quizás está dimensionando de otra manera hoy día sus posibilidades, ¿no es cierto? Porque sacar un senador en La Paz significaría tener mucho caudal de voto en La Paz, ¿sí? Significaría tener, digamos, un bloque popular, porque ellos intentan apelar al bloque popular, un bloque popular que no se sienta, que no se haya sentido agraviado nunca por ellos. Una convocatoria que hemos escuchado claramente que ha hecho Humberto Claros o que ha hecho el propio Evo Morales, pero Humberto Claros es preso político del gobierno de Luis Arce. Evo Morales, las proscripciones que hay alrededor de Evo Morales han sido motorizadas por el gobierno de Luis Arce, amén de decirte de toda la pelea interna que hemos visto todos nosotros, digamos, ¿no? Entonces, hay una idea también que me parece interesante, digamos, en el análisis político, ¿no? De poner sobre la mesa, de cómo un partido, unos políticos pueden sobredimensionar, digamos, su posibilidad de representación, pueden sobredimensionar las capacidades que puede tener el Estado al momento de hacer una campaña y luego recoger votos. Ayer Eduardo del Castillo decía, nosotros somos una maquinaria electoral como nunca se ha visto en Bolivia, inmediatamente empecemos a activar esa maquinaria electoral, los votos se van a recoger y toda aquella cuestión. Ahí, pues, evidentemente, las maquinarias electorales se llenan, se nutren de gente, ¿no? Y esa gente que siempre, con la que siempre es nutrido el movimiento al socialismo, hoy se siente agraviada por la dirigencia del movimiento al socialismo. Entonces, me parece muy interesante en este sentido lo que está pasando y cómo, digamos, los políticos se autoperciben. Me parece que después de las elecciones va a haber que escribir mucho sobre esto, ¿no? Porque me parece, más allá de un dato de la realidad, un dato interesante para el estudio, ¿no? Cómo yo me autopercibo frente a lo que realmente puedo ser. Gracias, Susana. Gabriela, ya también a manera de cierre. Bueno, Diego, yo en relación a lo que le consultabas hace un momento, yo creo que el plan que se hizo desde el gobierno fue, como dijo Susana, paso a paso cumpliéndose, instrumentalizando a los órganos del Estado, sobre todo la justicia y el Tribunal Constitucional, pero también el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral, cuando deja de ejercer sus competencias para traspasarle esas competencias al Tribunal Constitucional, también pone en riesgo la democracia. Yo creo que
todo ese camino que recorrió el gobierno, lo hace inicialmente pensando en la reelección de Luis Arce, pero obviamente la situación económica hace cambiar los planes. Y el siguiente plan, ajustándose, fue eliminar a cualquier fuerza política que le pueda hacer sombra al representante de los intereses del gobierno en este proceso electoral. Y lo ha ido cumpliendo con Pambol, con FPV, con Evo Morales, ahora con Andrónico Rodríguez, con Tercer Sistema o Alianza Popular, y realmente me parece asqueroso. Estoy asqueada de eso, y como yo somos millones de personas. Por lo tanto, lo vamos a ver en los resultados electorales, pero mi previsión es que ni siquiera con el poder del Estado, esa opción electoral, la de Eduardo del Castillo hoy, va a conseguir ampliar su caudal de votos más allá del 3% como mucho. Y voy a poner un ejemplo. ¿Cómo se pretende conquistar al voto de los sectores populares de las provincias de La Paz y del Alto si se ha encarcelado los primeros 3 dirigentes campesinos encarcelados por este gobierno, acusados de terrorismo? Fueron 3 dirigentes campesinos del departamento de La Paz, de la Tupac, de la Federación de Campesinos de La Paz. Entonces, si ese gobierno los votó de su sede sindical, ¿cómo van a pretender recuperar ese caudal de votos si se han criminalizado la protesta social permanentemente también en el departamento de La Paz? Lo han hecho terriblemente en Parotani, más de 200 detenidos se tienen hasta el día de hoy en este gobierno. Entonces, yo creo que la gente tiene memoria a corto, mediano y largo plazo. Yo creo, Diego, que sigue siendo la mejor posibilidad para el bloque popular, para el bloque de izquierda en el país, el buscar la unidad, pero no la unidad vacía, sino la unidad en torno a algunos elementos centrales. En primer lugar, la defensa del Estado plurinacional. Coincido con Carlos que es centrar el debate de la defensa del Estado plurinacional, porque la derecha ya ha demostrado sus pretensiones de tratar de destruir el Estado plurinacional si llegara al gobierno. La defensa de un modelo económico que requiere ajustes, pero en esencia la redistribución de los recursos a las personas con menores ingresos debe seguir siendo una esencia. La potenciación de la producción y no simplemente de la especulación financiera, de los servicios financieros, etcétera, como pretenden muchos empresarios en el país. Y la defensa de los derechos que hemos conquistado durante más de 14 años en el país, los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de los jóvenes, los derechos de las personas en situación de discapacidad, los derechos que hemos conquistado y que las opciones de derecha están absolutamente dispuestos a tumbar esos derechos. Entonces, en torno a eso, tiene que haber una unidad del bloque popular. Esa unidad del bloque popular, creo yo, que hay que seguirla buscando en cualquier circunstancia, y seguramente mientras más apriete la derecha y se instrumentalice al Tribunal Constitucional, a la justicia, al Tribunal Supremo Electoral, más posibilidades
seguramente de aproximación en ese bloque popular habrá. Gracias, Gabriela. Carlos Saavedra. A ver, definitivamente no sorprende que Luis Arce no sea candidato, porque obviamente hubo un enfrentamiento fratricida, ¿no? Al interior de el MAS, del bloque popular, hubo un enfrentamiento durísimo, ¿no? Y aquí fue todos contra todos, y al final llegaron todo tipo de alianzas impensadas con la finalidad de destruirse, ¿no? Yo creo que se entiende la candidatura de Eduardo del Castillo desde la lógica de que obviamente el MAS necesitaba, o menos quienes están con la sigla del MAS, necesitaban un refresh, necesitaban una nueva, porque es tan compleja la gestión, ¿no? Fue una gestión realmente complejísima en lo político, en lo económico, que hoy evidentemente tiene muchísimos elementos de cuestión, que necesitaba sí o sí construir una nueva candidatura para pelear por la viabilidad política, para pelear por reposicionarte en el tablero electoral. Y obviamente a partir de eso puedes entender ya la candidatura de Eduardo del Castillo con Milán Berna. Creo que sin entender esa disputa de varios años, de esa guerra sin cuartel que ha habido al interior del MAS, no puedes entender además toda la implosión que ha habido al interior del bloque popular, ¿no? Tienes un popular prácticamente con 4 candidaturas, Diego, 4 candidaturas que se han desprendido, obviamente la del levismo, la del arcismo, la del androniquismo, y tienes a Eva Copa, que yo creo que también representa al bloque popular. Entonces algo ha pasado ahí, una implosión muy profunda, y que lamentablemente yo creo que puede volver a encontrar mística y puede volver a encontrar unidad, muy posiblemente siendo oposición, ¿no? Porque es duro lo que ha pasado, ¿no? Y esto ha fragmentado el gran valor que ha tenido el bloque popular, que es tener una hegemonía y tener una unidad permanente. Entonces yo creo que posiblemente uno de los escenarios en términos de perspectiva política es que el bloque popular termine recuperando mística, si es que no logra generar acuerdos de coexistencia, vuelva a retomar mística siendo oposición, ¿no? Ese es uno de los escenarios absolutamente posibles. Sí. Diego, perdón, Sí, solamente un apuntecito a lo que dice Carlos. Pretender que la unidad se construya en el repliegue que puede significar ser una oposición frente a un gobierno que pueda venirse de derecha, no creo que sea el camino, Carlos, y lo digo como militante de izquierda. Yo creo que hay que hacer lo posible y lo imposible para intentar tener una fórmula competitiva en estas elecciones que concentre el voto de la mayoría del bloque popular. No hacerlo sería una irresponsabilidad histórica. Conformarse con ser oposición y ahí buscar reestructurarse nunca puede ser el camino. Nos los han mostrado ejemplos de muchos otros países en la región, inclusive Argentina, Ecuador, etcétera, que te demuestran que ese no puede ser el camino. Levantar las manos y decir, bueno, nos reorganizaremos siendo oposición. Veremos de qué manera se rearticula la izquierda, si queda tiempo, porque si algo no hay en este momento es tiempo justamente para el tema de candidaturas y rumbo a estas elecciones. Muchas gracias, Carlos Saavedra, Gabriela Montaño, también ya se salió Susana Bejarano, estuvo con nosotros. Será hasta otra oportunidad, ha sido un placer conversar con estos 3 invitados de lujo. Muchas gracias, que tengan buen día. Mil disculpas al equipo de Marcas, nos hemos pasado unos minutitos, pero realmente merecía la pena hacer este análisis con 3 invitados de lujo. Será hasta mañana. Nos reencontraremos con un nuevo capítulo acá, a ver de qué nos sorprende la novela de la política. Chao.